Muchísimas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Viviana Gama y bueno, esta es nuestra sesión de los martes. Todos los martes tenemos invitados especiales y hoy no es la excepción. Hoy tenemos con nosotros al doctor Mauricio Serpa, que es asesor de emergencias en salud. Y tenemos al doctor Leonardo Hernández, que es el jefe de operaciones de emergencia de la OPS en Washington, Next D.C. question. Do you care if your second start on Thursday? It seems someone has his microphone open. Wow. Bueno, y queremos presentar hoy lo que es la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. ¿Cuáles son sus objetivos, sus estrategias e iniciativas? Van a hablar un poco también de la iniciativa que es el Cluster Salud y todo esto para promover y apoyar el derecho de todos a la salud. Una vez más, doctor Serpa y doctor Hernández, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a la Alianza G4. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y de poder conocer más acerca de qué es lo que hace PAHO, la OPS, en Latinoamérica y bueno, en Colombia y obviamente conocer todas estas iniciativas. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias definitivamente por la invitación. Una pregunta, dijeron que iban a hacer traducción, ¿es que preferirían que hagamos la presentación en inglés o prefieren que la hagamos en español o igual hay personas que hablan ambos idiomas? Sí, tenemos personas que hablan en español, entonces yo creo que va a estar bien si ustedes hacen la presentación en español y Jody se va a encargar de interpretar. Entonces, con que hablen un poquito más lento para que ella pueda ir traduciendo, va a estar perfecto, pero pueden hacer la presentación en español. Perfecto. Si le parece, primero me presento, después invito Por al doctor favor. Leonardo y empezamos. Claro que sí. Mi nombre yo soy Mauricio Serpa, soy epidemiólogo, ya llevo 13 años con la Organización Panamericana de la Salud. Me especialicé en salud pública, después me subespecialicé en la parte de epidemiología y ahora tengo el gusto de trabajar en todas las emergencias en salud. Y ahora estoy ya 2 años en Colombia y antes estuve un tiempo en Haití y antes también en la sede regional en Washington. Un gusto estar con ustedes. Le dejo la voz a Leonardo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy Leonardo Hernández, yo soy médico, soy colombiano, me especialicé en análisis de riesgos y prevención de emergencias y soy el jefe de la unidad de operaciones de emergencias de la OPS bajo el departamento de emergencias desde hace unos cuantos años. Trabajo con la OPS desde el 2004, entonces nos volvimos viejitos en la OPS. Muchas gracias por la invitación. Una última pregunta antes de empezar, porque Claro que sí. ¿Cuánto tiempo disponemos para la presentación, para no pasarme el tiempo? Tranquilo, doctor Serpa. Originalmente tenemos un espacio de 1 hora en total y generalmente nuestros expositores toman alrededor de 30 o 40 minutos. Siempre dejamos tiempo para las preguntas. Puede ser menos tiempo si usted lo requiere, pero generalmente nos tomamos 1 hora. A la hora ya estamos terminando. De acuerdo. Voy a proyectar la diapositiva. Perdón, ¿cómo está? Bueno, Gracias. con la presentación a otro ordenador voy a presentar en uno y hablar en el otro. Perfecto. Y yo creo que ahí ya se ve. Sí, sí, señor, sí.
Perfecto. Ok, entonces en la presentación intentamos incluir dos temas y vamos a empezar un poco desde la perspectiva de qué es la OPS. Hay una parte general de qué es la OPS como organización y después ya las especificidades de un poco de la oficina en Colombia y posteriormente pues un poco entrar ya a la parte de emergencias en salud y el clúster en salud, y donde con Leonardo pues completaremos todas sus dudas. La cooperación técnica de la OPS en Colombia, tener en cuenta que la OPS es la Organización Internacional Especial en Salud Pública de las Américas. A nivel mundial en salud es más antigua incluso que la Organización Mundial de la Salud, desde 1902, y trabaja con todos los países de la región, de las Américas, América y el Caribe, y brinda cooperación técnica a todos sus estados miembros. La visión de la OPS es ser ese catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de una óptima salud y también contribuir al bienestar de sus familias y sus comunidades. Y nuestra misión, liderar esfuerzos colaborativos con los países y otros aliados para promover un tema importantísimo en el que caemos mucho, que es la equidad en salud. Y en nuestra región este tema es importantísimo. Combatir la enfermedad y mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos en las Américas. Esta es una rápida cronología de la historia de la Organización Americana de la Salud. Perdón, avisarme si voy muy rápido para la traducción. En la cronología, como les contaba, desde 1502 se crea la Oficina Sanitaria Internacional en Washington, y desde ese momento otros puntos importantes, por ejemplo en 1948 entra ya en vigor la OMS, y un año posterior a ese, a la creación de la Organización Mundial de la Salud, la oficina de OPS en las Américas es designado como la oficina regional también para OMS en el mundo. En el año 1933, Colombia es admitida como miembro de esta organización. La Organización Mundial de la Salud es esa autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria dentro del sistema de Naciones Unidas. Está dividida en 6 regiones, como lo pueden ver en el mapa, y la Organización Panamericana de Salud con la sede en Washington, es la que pueden observar que está en color rojo. La gobernanza de la OPS recae en sus cuerpos directivos, y esto es un tema muy importante porque no somos una institución aparte o autónoma. Nosotros somos el secretariado de los países miembros, ¿no? Es decir, a través de todas estas reuniones, tanto de la Conferencia Sanitaria Panamericana, que se reúnen cada 5 años y que recientemente, hace una semana, hubo la designación de un nuevo director, el doctor Jarbas Barbosa de Brasil, o a través del consejo directivo o los consejos o de los comités ejecutivos, los países miembros y sus ministerios de salud deciden cuáles son esas prioridades, necesidades en salud, y es así como se establece todo el tema de planificación y acciones en los cuales la Organización Panamericana de la Salud va a trabajar. Siempre hay 4 ejes transversales importantes por los que en las que están basadas nuestras acciones, y también están abordando de una forma transversal los determinantes de la salud. Importante abordar el tema de género, de equidad, de derechos humanos y de etnicidad. Y esas estrategias para la equidad que están en nuestras acciones
la cobertura universal, no dejar nadie atrás, la promoción de la salud, la atención primaria, la protección social en el ámbito de la salud y salud en todas las políticas. Y entrando un poco a la cobertura territorial de la cooperación en la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Colombia, en los últimos, entre el año 2020 y 2022, pues hemos tenido acciones o actividades, e incluso en muchas de ellas tenemos personal en terreno, pero tenemos acción en 27 de esos 32 departamentos. Hemos tenido acciones en 209 municipios. Algo muy importante que también es esto que mencionamos, los municipios PEDET, que son estos municipios donde se intenta hacer un refuerzo mayor de nuestra actividad desde la firma de paz que tuvo Colombia con las FARC, con el Frente Armado, y donde estamos como socios importantísimos en esa alianza. Respecto a las áreas de cooperación técnica, en de Colombia estamos divididos en estas cinco áreas de cooperación. La primera, que tiene que ver con todos los sistemas de salud, camino hacia la salud universal. La segunda, que está asociada a la salud de las personas, de la familia, de la comunidad, de la equidad. Acá también está el tema de vacunación. Temas muy importantes como la salud materno-infantil o la salud sexual y reproductiva. El tercer área de cooperación está con las enfermedades, la prevención y el control de enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles o mal llamadas crónicas, y los factores de riesgo asociados a ellos. El cuarto componente, que es justamente el área en el que yo lidero acá en Colombia, es fortalecimiento de capacidades para la prevención, la preparación y la respuesta a situaciones de emergencias y desastres, incluido Reglamento Sanitario Internacional. Y la quinta, que es el tema del liderazgo y gestión de la oficina. En la oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, la doctora Gina Tambini, que fue invitada, pero que actualmente está en una misión en Nariño, no pudo participar y me pidió me designó para presentarles esta información, pero aprovecho para mencionarles que la doctora Tambini pues les manda sus saludos calurosos. Eso es un poco la primera parte de lo que les quería enseñar de lo que es la Organización Panamericana de la Salud. Y la otra parte que les quería mostrar era un poco de cuál es la situación en Colombia, el clúster salud y asociado también a esa situación de emergencia que tenemos. Entonces, un poco en el contexto de cuál es la situación en Colombia, las dos primeras gráficas son un tema asociado al conflicto armado que todavía hay en muchas áreas de Colombia. Hay más de 23.000 personas en lo que va del año, hasta datos desde enero hasta agosto, más de 23.000 personas con problemas de desplazamiento forzado a causa del enfrentamiento armado. Otro problema grave es aquellas personas que están confinadas en sus comunidades y que tienen restricciones a movilizarse. Incluso este número es mucho más difícil porque es más difícil realmente identificar cuáles son muchas de estas comunidades, y acá estamos hablando de lo que va del año de más de 55.000 personas. Y estos números de estas poblaciones, pues, a pesar de que ya hace 4 años se firmó el Tratado de Paz, pues vemos en los 2 últimos años que se ha ido incrementando. Hay muchas esperanzas con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno ha
mencionado que está intentando hacer un nuevo tratado de paz con aquellos frentes armados que todavía existen. Entonces, veremos, es un momento de oportunidad de trabajar en este tema en Colombia. Muchas de estas emergencias en Colombia han habido brechas identificadas que suceden normalmente en las emergencias. Por ejemplo, vemos que en las diferentes emergencias hay problemas del deterioro en cuanto a la salud materno-infantil, hay una alta mortalidad materno-infantil, el tema de salud sexual y reproductiva, muchos embarazos en niños y adolescentes. Hay un gran porcentaje de la población que tiene dificultades para acceder a salud, más de 8 millones le costaría más de 1 hora para llegar a algún centro de salud y en los cuales incluso la calidad en estas zonas rurales pues debe mejorar, incluso y más de 2 millones que se manifiestan como que no tienen posibilidades de acceso a salud. También está el componente de la misión médica, la seguridad del personal de salud respecto a ataques. La misión médica es un componente importantísimo en el cual se trabaja para asegurar un poco el respeto a todos esos actores humanitarios y personal de salud para que puedan hacer su trabajo. Y las infracciones que han habido contra el personal en misión médica también en los últimos 2 años han ido incrementando, así que hay varias dificultades respecto al tema. Otras emergencias que hemos estado tratando en los últimos años ha sido la migración, principalmente la migración venezolana. Como ustedes saben, más de 6 millones de venezolanos dejaron Venezuela en busca de un futuro mejor o por seguridad y de sus familias. En Colombia ofreció de una forma muy generosa el poder regularizar a todos estos migrantes venezolanos. Hasta ese momento se estimaba que había 1.7 millones de venezolanos. Cuando se hizo el momento de la preinscripción, pues al final se dieron cuenta que estaba subestimado. Al final hay 2.4 millones de venezolanos que se manifestaban que tenían esa intención de quedarse en Colombia. Y todavía se está en el proceso de la regularización de estas personas, ¿no? O sea, el estar regularizado no necesariamente significa tener un acceso a salud. Por ejemplo, el gran reto ahora es de estos 2.4 millones, todavía no hemos llegado ni siquiera al primer millón de personas que ya tienen un acceso a la seguridad social. Y en el tema de migración, pues también está lo que se le llama los migrantes pendulares, que son aquellos migrantes venezolanos que viven en territorio venezolano y que cruzan las fronteras diariamente para cualquier atención en salud. Y ese número ahí sí hay menos precisión de cuál es la cantidad, pero se estima en casi 5 millones de personas. Hay otro grupo más reducido, un poco más de 100.000 personas, que en realidad solo están de paso, venezolanos que o van de camino a otros países de Sudamérica o a Centroamérica o Norteamérica. Pero hay en especial esta migración que se le ha llamado la migración extracontinental, porque vienen de muchos países, incluso de países africanos. Hace año y medio hubo esta crisis haitiana, que son personas que vienen caminando desde lugares muy lejanos y que intentan llegar hacia América del Norte. El gran desafío que se tiene entre esta área, entre Colombia y Panamá, es que en el tapón del Darién, pues es la zona donde no hay la ruta panamericana, no hay camino, es una zona sin autoridades, sin presencia policial, de geografía muy difícil, es montaña y selva, hay grupos armados en la zona, y pues es la zona donde estas personas pues es el momento en que han sido más vulnerables, ¿no?
incluso el actual presidente en los últimos discursos ha mencionado esta situación como una situación a la cual tenemos que prestar especial atención. A la población migrante, un trabajo que hemos estado haciendo siempre últimamente es ir identificando cuáles son esas necesidades en los diferentes temas de salud y cómo van las tendencias epidemiológicas de las enfermedades que más necesitan, ¿no? O sea, cuáles están en aumento o cuáles están en disminución, pero sí se ha visto, pues, por ejemplo, que hay muchas enfermedades infecciosas, mucha necesidad de salud mental, mucha necesidad también en temas salud sexual y reproductiva, pues tanto indicadores como de infecciones de transmisión sexual o embarazo en niñas y adolescentes, vemos que sufren también por temas de violencia sexual. Entonces, pues esas necesidades es mejor siempre estar identificándolas, monitoreándolas para dar una mejor respuesta. Nosotros tenemos muchos socios en la respuesta que damos en salud. Está la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que eso está directamente dependiendo de presidencia y que Colombia tiene grandes avances respecto a esta temática de gestión del riesgo. El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, Migración Colombia, organizaciones, la UARIF, etc. Y es ahí donde un poco les quería contar después cómo se encaja el tema del clúster. Respecto muchos de el equipo humanitario país, del cual somos parte tanto las organizaciones de Naciones Unidas internacionales o las ONGs que queremos apoyar al Estado, en este caso colombiano. Esta es un poco la estructura como está formado, ¿no? Hay un coordinador humanitario dentro del país, hay un grupo interclúster y hay 7 clústeres ahorita activados a nivel de Colombia. Uno de ellos es el clúster salud, junto con el clúster de protección, de seguridad alimentaria, agua, saneamiento, alojamientos, recuperación temprana y educación en emergencia. Y la interacción entre estos clústeres pues es también importantísima. Y a nivel territorial están algunas equipos de coordinación, donde también hay algunas personas que desde el equipo humanitario están monitoreando y intentando también coordinar un poco el apoyo que damos los humanitarios al Estado colombiano, especialmente en aquellos departamentos donde hay todas estas situaciones que les estaba mencionando. Actualmente sobre OPS, estos son los territorios donde tenemos presencia y personal en terreno y están apoyando en todas las diferentes emergencias y actividades y también temas de cooperación y desarrollo que damos desde la oficina. Permítanme cambiar un segundo la presentación del clúster específicamente. El clúster en Colombia, hay 23 países con un clúster de salud activado. Ten en cuenta que hay un mandato desde Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud de cómo los cooperantes, pues en estos aspectos humanitarios podemos apoyar más. En el clúster salud hay un coliderazgo del Ministerio de Salud y la OPS. Actualmente tenemos 3 subclústeres activados. El subclúster de niños, niñas y adolescentes, el subclúster de salud materna, el subclúster de vida saludable, y los socios, tenemos actualmente ya esta cifra aumentado, hay ahorita 70 socios, donde son parte de agencias de Naciones Unidas, organizaciones nacionales, internacionales,
observador antes, y donde hicimos, creo que muchos de ustedes, si tienen acciones en Colombia, pues sería también, les hacemos una invitación para que sean parte de este clúster. En lo que este clúster escenario de articulación y coordinación junto con la autoridad sanitaria para la respuesta a brechas y vacíos en cualquiera sea la emergencia. Y muchas veces, pues no es una emergencia aislada, al final tenemos múltiples emergencias pasando al mismo tiempo, ya sea tema de desastres naturales, flujos migratorios, conflicto armado, violencia, desastres naturales, epidemias o pandemias. Y a nivel territorial, pues también hemos empezado a promover que esta organización pues también se logre hacer a nivel territorial, y es lo que le hemos puesto el nombre de mesas de salud. Hace poco tuvimos un primer encuentro de las mesas de salud, hace como 3 semanas, donde participaron casi 15 diferentes mesas de salud de territorios, y realmente yo creo que ha sido muy positivo porque se puede compartir entre ellas experiencias y cómo mejor identificar esas brechas que existen también desde la autoridad y la mejor cooperación que pueden dar los socios. En el tema del clúster salud, pues se ha avanzado muchísimo en el tema de gestión de información, tanto en diferentes boletines de migración, de brechas de salud, infografías temáticas, reportes de situación de diferentes emergencias, y tenemos incluso una herramienta que hemos desarrollado ya hace más de 1 año y medio, y la idea es donde se está mapeando cuáles son esos actores humanitarios que están teniendo actividades en Colombia, dónde están y qué tipo de acción hacen. Y muchas veces pues vamos comparando aquellas necesidades que van saliendo en los diferentes plataformas de análisis de necesidades, y yo creo que eso nos ayudaría a una mejor distribución entre los humanitarios, de dónde debemos estar y qué es lo que nos está faltando, y porque muchas veces pues nos concentramos en aquellas emergencias que son más mediáticamente famosas, y aquellos sitios, hay muchos sitios que quedan rezagados y con muy poca participación, ¿no? Entonces la idea es orientar mejor nuestra participación. El tema de las mesas de salud, actualmente, estos son los territorios dentro de Colombia. Tenemos 19 mesas de salud activados, 11 de ellas departamentales y 8 municipales. En realidad, el avance entre mesas de salud es bastante variado. Algunas han avanzado mucho más, otras están iniciando, pero el compartir experiencias yo creo que va a ser muy productivo. Y lo que las líneas de acción que se están planteando con las mesas es esta parte de coordinación, mejorar todo el análisis de necesidades, las estrategias de respuesta, fortalecer sus capacidades y optimizar y gestionar mejor los recursos disponibles. Los componentes de las mesas de salud, el reconocimiento de las consecuencias actuales y potenciales derivadas de las emergencias para la salud, esa mejor identificación entre necesidades y riesgos en salud pública, y también el reconocer la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas, que en muchos casos, pues claro, depende del contexto. No voy a entrar en detalles, pero estos son los objetivos que nos estamos planteando, tanto en la mesa de salud como en el clúster, pero solo leer la principal, que al final lo que todos buscamos es reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidades que sean evitables, y restaurar la provisión y el acceso equitativo a la atención en salud preventiva y curativa. Y estos son otros objetivos que con gusto yo les compartiré la presentación, pero por no entrar en mayores detalles. Algunas brechas que hemos identificado para la respuesta que intentamos dar como socios humanitarios. Primero, el tema de respuestas resolutivas.
La mayor parte de la respuesta que damos debe ser resolutiva, o sea, no podemos llegar a uno de estos sitios y solo hacer un diagnóstico, una evaluación. Eso sería una cooperación con daño. Si vamos, pues el segundo paso que tenemos que hacer es volver con un plan de lo que hayamos identificado que son las necesidades. El otro tema importante es que somos complementarios y no sustituir el sistema de salud que existe en Colombia, y se debe siempre avanzar a esas respuestas integrales que vayan más allá también de la atención primaria en salud. El otro tema que estamos viendo como clúster es que teníamos lo que les mencionaba, ¿no? Hay lugares en los cuales nos estamos concentrando mucho como socios. Por ejemplo, el Departamento del Norte de Santander reportaba más de 25 socios actuando en esa zona, porque es la entrada, digamos, donde hay mayor entrada de migrantes, pero por ejemplo áreas no muy lejanas a Norte de Santander, como Guainía, Bichada, Guaupés, etcétera, pues tienen un promedio de 3 o 4 socios. E incluso donde estamos, los socios siempre tienden a concentrarse un poco en las zonas urbanas. Entonces necesitamos comprender mejor esas dinámicas de la ruralidad, donde están las mayores necesidades y las mayores barreras de acceso a salud. Es clave también avanzar hacia priorizar los territorios, focalizar estos territorios y fortalecer siempre las capacidades de la comunidad y no solo, además de las institucionales, ¿no? La comunidad al final es el primer actor, tanto para la detección como para la primera respuesta que ellos van a poder dar. La población, hay una población sin afiliación de salud. Hemos hablado, les mostré estos números de más de 2 millones de personas migrantes que necesitan ser regularizados y afiliados al sistema de salud. Como les decía, no regularizarse necesariamente significa acceso a salud, y no solo tener acceso a la seguridad social necesariamente implica que vas a tener un centro de atención cercano para que puedas tener una atención en salud, ¿no? Y el otro tema es que se requiere también no una respuesta estandarizada para todos, sino una respuesta diferencial según la población migrante con la que se está tratando, ya sea población con o sin vocación de permanencia, o estas poblaciones pendulares o en movilidad, como veíamos en los ejemplos anteriores. Otro tema asociado también es muchas veces actuamos los socios humanitarios en atenciones superficiales o básicas, o las de primera instancia, y muchas veces no estamos, otra necesidad es estas especialidades para problemas mucho más graves. Los pacientes crónicos no suelen estar incluidos en nuestras actividades. Y, por ejemplo, en esta encuesta que hicieron respecto a la regularización de migrantes, pues se veía que había un porcentaje importante, entre 5 a 10%, que al final de estos migrantes pues tenían de por sí ya necesidades a largo plazo con enfermedades crónicas o enfermedades, las que se les llama enfermedades de alto costo, ¿no? Entonces, pues para población sin afiliación de salud, pues esto representa un mayor desafío. Otra de las acciones es que no solo tenemos que llegar como cooperantes al diagnóstico, sino también pues a ese acceso a exámenes especializados, a tratamiento y a mejorar las rutas de referencia y contrarreferencia de pacientes para sitios más especializados. Con esta parte acabo la presentación y, y le doy la palabra al doctor Leonardo Hernández para que, por favor, complemente otros temas que él quiere mencionar. Gracias.
Leonardo. O en todo caso, No, Acá estoy, un sí, creo que momento. no está conectado. Ya, Sí ya, sí sí. estoy conectado. Ah, sí, ya lo veo. Sí, sí, ya lo veo, doctor Hernández. Ok. Voy a tratar de compartir pantalla para solamente mostrar 4 filminas, si me lo permiten. Ok. Yo creo que Mauricio hizo una muy buena presentación. eh, una muy buena presentación. La respuesta de la OPS se fundamenta en lo que las oficinas de país logran hacer. Pero la región es una región bastante complicada. Estamos expuestos a peligros de huracanes. Estamos en la zona sísmica del Pacífico y tenemos varias placas tectónicas que generan, seguramente van a generar sismos grandes en ciudades de más de 2 millones de habitantes, lo cual nos va a generar muchos problemas. Tenemos exposición a todo tipo de Leo, amenazas. no sé si estás presentando, pero no lo vemos en la... ¿No lo ven? Oh, perdón. Perdón, a mí me parece que sí estoy presentando. A ver, Ahora sí. ahora sí. Ok. Ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, les decía que... les decía que la región está expuesta a muchas amenazas, a muchos tipos diferentes de amenazas. Huracanes, estos son toda la zona, todos los huracanes que han transcurrido en el Pacífico y en el Atlántico en los últimos 100 años. Estamos hay placas tectónicas en todo el borde del cinturón de fuego del Pacífico y en la zona del Caribe también, que nos hacen susceptibles a tener sismos, y tenemos ciudades con unas densidades de población muy altas, donde podemos tener grandes sismos en ciudades que están por encima de 2 millones de habitantes, eh, que pueden ser factibles y que han ocurrido antes de que hubiese tanta población en esas zonas. También tenemos múltiples amenazas de origen biológico y demás. Estas son las amenazas que hemos atendido solamente en los últimos 3 años, además de COVID. Entonces, en diferentes países, huracanes, conflictos sociales, sequías, diferentes tipos de amenazas biológicas, erupciones volcánicas, temporadas de lluvias y demás. Problemas estructurales en países que antes tenían una buena economía o una economía normal, que han ido deteriorando y han generado conflictos sociales importantes como Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Haití. Ahora tenía un problema social grande por falta de combustible y últimamente desde el viernes para acá de nuevo hay un rebrote de cólera. Entonces este es el escenario donde la OPS y las oficinas de los países se mueven y solos no pueden trabajar. De esa forma, necesitamos trabajar con socios y tenemos que saber quién hace qué y dónde para poder ayudar al país, al Ministerio de Salud, a organizar esa cooperación internacional y en torno a la capacidad técnica, orientar mejor las acciones para que al país le quede más fácil coordinar esos actores internacionales y ponerlos a trabajar en temas que son sensibles para ellos. ¿Cómo hacemos nosotros ese trabajo en general en emergencias? Incrementamos la resiliencia del sector, tratando de construir hospitales que sean más seguros, generando normas para construcción de hospitales más seguros
y metodologías para evaluación de ese tipo de infraestructura hospitalaria para que no sean solo seguros, sino además sean resilientes y además sean amigables con el medio ambiente. Tener equipos de respuesta para apoyar a los países en temas específicos, en momentos específicos y cuando las capacidades estén sobrepasadas en los países. Pero no se puede trabajar solo para la emergencia. Hay que trabajar en preparativos para poder tener todas esas metodologías y todo ese entrenamiento y todas esas personas y expertos dispuestos para ser movilizados con equipos nacionales de respuesta, con las áreas técnicas dentro de nuestra organización, generar equipos de respuesta en apoyo a los países, organizar los equipos médicos internacionales para que tengan estándares y haya una que sea previsible esa respuesta de esos equipos y no lleguen a poner inconvenientes al país a donde son movilizados, y equipos para contención de brotes y contención y respuesta a brotes. Entonces, esa es una de las funciones de la OPS, organizar la respuesta de una manera coherente, amplia, que dé apoyo al país, a la oficina de país, para responder y apoyar al país. Y ahí es donde es importante ese clúster salud, que fortalezca esas capacidades y genere oportunidad en la atención. Para producir planes estratégicos, que como decía muy bien Mauricio, puedan ser efectivos, no solamente se queden en recomendaciones, sino que cambien el comportamiento de la enfermedad o de los problemas que se están viviendo. Nuestros objetivos, tampoco me voy a detener mucho en eso, ya los he nombrado y les podemos compartir esto. Y la idea es tener una respuesta rápida, con proyectos de emergencia rápidos y con una respuesta previsible y coordinada con socios para no duplicar acciones y para fortalecer la capacidad de los países. Todos los países tienen una capacidad instalada. Nosotros solos con la oficina de país lo único que hacemos es poner al servicio de ellos toda nuestra capacidad técnica en cada oficina, soportarla desde el nivel externo. El doctor Mauricio, por ejemplo, va a ser posiblemente desplegado pronto a Haití, apoyar la misión de cólera, como en otras ocasiones ha sido desplegado a otras misiones en la región. Y esta agencia, o sea, la oficina de país, establece una coordinación de clúster para que los demás socios humanitarios trabajen en pro de que el ministerio y las organizaciones asociadas al ministerio, otras entidades, puedan tener un plan conjunto de respuesta. Básicamente es esa una explicación de cómo apoyamos desde el nivel regional a las oficinas de país, que era lo que explicaba el doctor Mauricio. Muchísimas gracias, doctor Hernández y doctor Serpa. No sé si en este momento hay alguna pregunta, pero mientras tanto, mientras empiezan a ver las preguntas, quisiera preguntar yo algo. Esta iniciativa de Clúster Salud, ¿en qué otros países de Latinoamérica existe? Y mi segunda pregunta es, aparte de la respuesta o crear un plan conjunto de respuesta ante desastres y emergencias, hay más posibilidades que vayan más allá. Por ejemplo, el de poder asegurar un acceso de cuidados quirúrgicos o de trauma, de obstetricia, de anestesia para el paciente que está desatendido actualmente, sin que haya una emergencia, que haya un apoyo al sistema de salud como está en Colombia. Leo, no sé si quieres empezar con la primera parte. Sí, o si quieres empezar yo.
No, sí, si quieren, empiezo yo y Leo me corregirá porque él tiene la visión realmente mucho más regional. Sí, a nivel de los clústeres de salud, actualmente hay 31 clústeres de salud activados. De estos clústeres, claro, si vemos un mapa, y les puedo pasar la página del clúster global donde tiene toda esa información, pero si viéramos un mapa, son principalmente la mayoría de ellos activados en países de África, algunos de ellos en Asia o Medio Oriente, y en el caso de las Américas hay 3 países con el clúster de salud activado. Uno de ellos es, además de Colombia, está Venezuela y Honduras. Usualmente esto, eh, hay una, hay una, hay todo un proceso respecto a cómo se van activando los clústeres que tiene, esto no es una decisión de cada país ni de específicamente de Naciones Unidas, o sea, hay todo un proceso en el cual, y tampoco no solo es el sector salud, esto involucra pues también a todo el sistema de Naciones Unidas, y entiendo que la decisión también se toma en Nueva York y en Ginebra. No sé si ahí después Leo me corrige o quiere completar otra parte. De acuerdo, no. Tal como Mauricio dice, es la organización a nivel global. Sin embargo, nosotros trabajamos en la región, aunque el clúster es una activación de Naciones Unidas. ¿Sí? Naciones Unidas activa el proceso de emergencia y activa los clústeres. Sin embargo, en la región, los países trabajamos siempre con un grupo sectorial de salud que la OPS lo coordina, sin necesidad que se active el nivel de clúster. Nosotros ya empezamos a trabajar así, ¿no? Entonces, cuando hay activación del clúster, esa estructura global da cierto apoyo, ciertos aportes, puede enviar recursos, puede enviar personal, pero en la región nosotros trabajamos de esa manera, así no haya un clúster. De hecho, en Haití, durante un tiempo no hubo clúster, pero la OPS seguía liderando el sector salud y agremiaba a los socios alrededor. Es como casi una obligación técnica hacerlo, y así lo hemos asumido. Pero como dice Mauricio, es como es ante Naciones Unidas. Cambio. Y sobre la segunda pregunta, yo creo que ahí hay un punto importantísimo, Viviana, esto que mencionas, porque, o sea, en realidad cuando uno se imagina emergencias, yo creo que se imagina un poco el terremoto, el huracán, y es el proceso siguiente, pero tener en cuenta que hay emergencias prolongadas y que están ya prácticamente inherentes o endémicas en muchas de las regiones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hemos visto el tema de COVID o el tema de migración, que ambos llevan procesos de más de 2 o 3 años y siguen teniendo diferentes necesidades, o el tema de conflicto, que incluso es mucho mayor, o el simple tema de comunidades sin acceso a salud en comunidades rurales, pues todas estas son diferentes acciones donde los diferentes actores están actuando. El tema, por ejemplo, que mencionabas específicamente, si entendí bien, temas de cirugías, cirugía especializada o infantil, etcétera, pues por supuesto que es muy necesaria en estos sitios. En la inequidad que tenemos en Latinoamérica, pues en las grandes capitales o en las grandes ciudades, y en el caso de Colombia, pues Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, pues los servicios de salud son de primera calidad, se pueden encontrar, pero cuando vamos un poquito lejos, pues encontramos realmente pues sitios no solo con un centro de atención solo primario y con muy pocas especialidades en la atención, sino que encontramos pues la calidad ya es deficiente, los recursos son mínimos. Es decir, que todas esas capacidades de apoyo en todas estas situaciones están consideradas como actividades dentro de los socios clusters. Y en este espacio de coordinación, pues claro, hay socios que tienen experticia o habilidades en unos campos y otros en otras diferentes. Por ejemplo, no sé, por mencionar alguno, y lo mencionaba en el ejemplo anterior, Patrulla Aérea es un socio en el cual
con ellos el tema de viajes por aviones pues es mucho más factible, pero muchas veces pues la unión de acciones entre 2 o 3 socios terminan completando una acción mucho más integrada, ¿no? O sea, la especialidad de unos con las capacidades de otros, pues al final terminan dando muchísimas oportunidades. Por eso, yo sé en ese momento que hablamos que ustedes tenían mucha más experticia en tema de cuidado de quemados o en tema de cirugías especializadas, pues ambos son componentes importantísimos para diferentes emergencias que se dan a lo largo de Colombia. Leo, nuevamente, sí, invitarte. Gracias. Ah, por cierto, Leo trabaja en Washington, pero él es colombiano, o sea, conoce. Ah, De hecho, y muchas de las iniciativas que actualmente son temas claves en Colombia, yo voy descubriendo que ha sido Leo en su época de trabajador de Colombia, pues es el que las ha ido creando, por eso estoy muy ya. contento que nos pueda. No, Perfecto, tal cual lo dijiste, Mauro, no hay nada que comentar. muchísimas gracias. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿En la audiencia? ¿Alguien más que quiera Sí, preguntar algo? yo tenía la mano acá. No sé si me escuchan. Sí. Se escucha. Se escucha. Carolina has a hand up. ¿Escuchan? Sí, ya. ¿Me escuchan? Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Carolina Segura. Yo trabajo aquí, pertenezco al Departamento de Policy Advocacy y trabajo muy de la mano con la oficina en Bogotá. Estoy ubicada en Bogotá. Estoy pues muy emocionada de escucharlos y hay varios proyectos que la oficina ha desarrollado con migración, ahorita trabajando con el Hub de La Guajira y estamos desarrollando con Secretaría Distrital, perdón, que mi internet está inestable, con Secretaría Distrital de Salud para poder hacer, digamos, integrar el modelo de Operación Sonrisa a los hospitales públicos. Así que pues estoy muy interesada de poder participar en las mesas que ustedes mencionaron para poder contarles y cooperar con el trabajo que se está haciendo. Pues Carolina, no, me parece estupendo tener en cuenta que dentro de las emergencias hay también este componente que es el nexus con desarrollo, ¿no? Que al final no solo son estas actividades de emergencia, que sí son probablemente el principal componente, pero hay muchas actividades que son que necesitamos asegurar de que no hay una línea divisoria en donde acaba la emergencia, sino al final todos queremos pues, el fortalecimiento y el bienestar de estas personas. Y curiosamente, mañana tenemos una reunión con Laura Osorio y mi persona, estaremos con la Secretaría de Bogotá, porque ellos nos manifestaron su interés de implementar y fortalecer actividades de mesa de salud. Así que yo creo que después de esa reunión, pues también, habrán muchas actividades que se puedan coordinar a través de, específicamente en Bogotá. Y el otro tema es lo que, Carolina, si nos pasas el contacto, te pongo en contacto con alguien del equipo, un poco para que te cuente y si hay interés, pues ya se pueden hacer reuniones con otros socios y presentar las diferentes actividades que ustedes tengan. Gracias. Sí, muchísimas gracias porque la idea pues ahorita también es fortalecer las actividades de cooperación y la verdad la oficina en Colombia con Marcela, que es su líder, ha sido muy exitosa en desarrollar diferentes tipos de alianzas, especialmente en las fronteras, especialmente con otras ONGs, para poder identificar niños con condiciones de cirugía, condiciones nutricionales, salud materno-infantil. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo les paso mi contacto si quieren por acá o también se los pido a los organizadores para poder pues participar con ustedes. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Carolina. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguien más? Yo tenía una pregunta, Vivi, si me das la oportunidad.
Claro que sí, Pues Rubén, dale. antes que nada, realmente muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros, por lo que han compartido. Y obviamente ustedes tienen una experiencia muy vasta, muy amplia, lidiando con una gama de temas de salud, todos críticos para el desarrollo humano, ¿no? Y el bienestar humano. Para nosotros que estamos tan involucrados en la parte de cirugía, obstetricia, trauma, anestesia, y lo vemos como un componente importante en los ofrecimientos básicos de la salud que deben recibir nuestras poblaciones, estamos realmente lo que quisiera escuchar de ustedes, basado en su experiencia, es qué consejos nos pueden dar como alianza, como un grupo de varias organizaciones que están avanzando en temas como este, para empezar a lidiar juntos con esas inequidades que ustedes mencionan. Bogotá, siendo un país donde, digo, una ciudad donde ustedes tienen acceso a todo, versus un lugar más rural donde estaríamos en un tema completo, en una situación completamente distinta, y esto que se replica por toda la región, ¿no? El tema de la inequidad y de la priorización. Basado en su experiencia con la Organización Mundial, con la Organización Panamericana de la Salud, y en los varios contextos en que ustedes han servido, ¿cuáles son áreas donde como una alianza podemos continuar enfocándonos para avanzar la priorización, para ayudar a esas inequidades, eh, eh, no solamente en nuestra región, sino como una alianza que también busca avanzar estos temas en otras partes del mundo? Y nuevamente muchas gracias por su tiempo y por su gran labor. Gracias, Rubén. Tal vez si Mauricio me permite, yo diría que tal vez una recomendación que empieza por nuestra propia experiencia es ser complementarios a lo que el país hace. O sea, no competir con el país, no competir con otros organismos, sino sumar esfuerzos, ¿no? Tener un buen diagnóstico, sumarse a los esfuerzos que hay y dar el siguiente paso hasta tener todo cubierto. Asociarse con otros. Hay un ejemplo, que tal vez voy a decirlo acá, en un país, en un sitio llegamos a un hospital inundado antes de que llegara el huracán. El hospital ya estaba inundado, nos tocó evacuar el hospital. Cuando voy mirando el hospital, una parte había sido donada por un organismo, el tanque y el pozo de agua del hospital inundado había sido construido por otro organismo, y así, para no demorarme en cada detalle, era una suma de buenas intenciones sobre un mal plan. Y eso es muy frecuente, es más frecuente de lo que uno quisiera. Entonces, para mí sería tratar de evitar eso, ¿no? Hacer una buena alianza, sumando sobre un buen plan. Excelente, muchísimas gracias. Sí, hay muchos ejemplos de eso. Y hay que evitarlo a toda costa, pero muchas gracias. A mí me gustaría de pronto hacer una pregunta y bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Fernández. Yo soy médico general colombiana, egresada de la Universidad del Bosque, pero en este momento me encuentro en Estados Unidos haciendo una maestría en investigación clínica que tiene como un enfoque en la aplicación de innovación y tecnología para resolver temas de salud global, y específicamente mi tema de interés es la neurocirugía global, pues el acceso específicamente a los servicios neuroquirúrgicos. El doctor Mauricio Serpa, el doctor Leonardo Hernández expusieron muy bien cuáles eran como esos retos en el territorio colombiano para muchas veces implementar diferentes programas o diferentes innovaciones. Mi pregunta sería también desde su experiencia, ¿cuáles han sido al contrario esos facilitadores o qué le ha servido a la OPS para
que esos programas que se han implementado sean duraderos en el tiempo. Muchas veces tenemos ideas realmente muy buenas, pero fracasan porque no son, no se le hace un seguimiento o no son sostenibles en el tiempo. De pronto quisiera saber qué le ha funcionado a la OPS para que esos programas ya implementados funcionen hasta el día de hoy o se mantengan en el tiempo. Gracias. Leonardo, quisieras... No, ve tú, Mauricio, por favor. Sí, sí. Bueno, yo creo que es un punto muy importante, porque uno de los principios básicos de nuestro trabajo humanitario es la acción sin daño, ¿no? Y muchas veces encontramos que en el tema de cooperación, pues, efectivamente hay muy buenas intenciones, muy buenas ideas, pero ya sea por lo corto de los proyectos, o ya sea por replicar alguna experiencia que pueda haber funcionado en otro país, pero que la coyuntura es diferente, o ya sea porque la población objetivo es diferente, no debemos, podríamos estar haciendo una acción sin daño. Yo creo que, en mi opinión, algunos puntos que voy a intentar rescatar es, primero es importantísimo canalizar esa voluntad que se tiene desde la cooperación, junto con necesidades reales que existen tanto a nivel país como específicamente a nivel territorial. Y definitivamente quien más conoce esas necesidades son las autoridades nacionales o las autoridades locales en salud. Son los que están ahí antes que lleguemos y los que se van a quedar una vez que nos vayamos. O sea, el integrarlos en nuestras actividades es clave. No perder la autonomía, porque necesitamos esa autonomía y esa neutralidad en nuestras acciones humanitarias, pero sí no desconocer que son ellos los que vienen acompañando los procesos y que tienen probablemente ya identificados muchas de las necesidades. Entonces, yo creo que ese acompañamiento con las autoridades sanitarias es importantísimo. Otro punto clave es importante yo creo, para el ejemplo específico de OPS es el acompañamiento continuo, ¿no? O sea, el intentar, no solo porque hayan proyectos específicos de tal enfermedad o de tal emergencia en un departamento específico, esa puede ser la mejor idea. Es mejor el acompañamiento en un lugar donde vas a estar largo tiempo, y independientemente, y que te puedas mantener con o sin proyectos diferentes. Es verdad, cuando hay proyectos, pues esas actividades se pueden multiplicar. Pero lo que, por ejemplo, intentamos cuando veíamos el tema de los territorios que les mostraba en los mapas, son territorios donde las necesidades son máximas. Se junta el tema de menor acceso a salud, mayores dificultades económicas, mayor confrontación o conflicto, muchas veces menor capacidad de respuesta a desastres naturales, etcétera, etcétera. Entonces, pues, y veíamos en el mapa, ¿no? Estaba Chocó, estaba Guajira, estaba muchas veces Nariño, Guainía, Vichada, Amazonas, y otras en general. Y desde OPS la estrategia que intentamos hacer es estar ahí, incluso cuando tenemos que estar con actividades mínimas por temas de proyectos específicos. Otro que veo en general, mencionaría es, tenemos que, desde los cooperantes, medir muy bien cuál va a ser un poco la consecuencia de nuestros actos. No sé, por dar un ejemplo específico, migración ha sido un proceso que ha, de cierta forma, movilizado muchos fondos durante muchos años. A veces nosotros, un ejemplo específico, podemos pensar que si es que yo le doy parte de estos fondos al hospital de tal región que tiene un alto número de migrantes, pues estaría asegurando la mayor atención a estos migrantes. Podría ser positivo, yo estoy seguro que son de muy buena acción, pero no necesariamente es la mejor decisión, porque en cierta forma tenemos que evitar suplantar las responsabilidades
de los países. Yo antes de estar en Colombia estuve en Haití. Un ejemplo específico es que Haití recibía muchísimos fondos, por decir un ejemplo específico, recibía muchísimos fondos internacionales para el tema de tuberculosis. Una enfermedad tan importante en el caso de Haití. La consecuencia de ese apoyo durante tantos años, el momento que yo estaba, de todo el programa de tuberculosis, que habían dentro del programa nacional, más de 40 o 50 personas contratados, solo había una persona pagada por el ministerio. Se habían dado cuenta que los fondos que recibían al final pues siempre estarían ahí y debilitó realmente esa responsabilidad. Entonces, pues sí es verdad, tenemos que hacer muchas actividades teniendo muy presente las actividades de las consecuencias de nuestros actos. Otro tema importantísimo es la rendición de cuentas. En el momento que llegamos y en el momento que nos vamos, qué hemos hecho y qué se hace. Y algo también importantísimo es esa programación de la programación de salida, ¿no? Es el momento de salida, qué otro socio puede cubrir ciertas necesidades, o el haber estado ya durante un tiempo hablando con las autoridades para que esos temas no se caigan. Doctor Serpa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Hernández también. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero no queríamos irnos sin conocer más y ha sido muy interesante esta charla. De nuevo, les agradecemos inmensamente por su tiempo, por su disponibilidad y por darnos a conocer un poco más acerca de lo que hace la OPS en la región, específicamente en Colombia. Jody, yo creo que ya podemos dar por terminada nuestra charla. De nuevo, muchísimas gracias. Doctor Serpa, yo lo voy a estar molestando a usted y al doctor Hernández y a la doctora también, porque queremos seguir en contacto con ustedes. Nosotros, la Alianza G4, así que los voy a estar contactando muy pronto de nuevo. Pero a todos los que participaron y a todos los que vinieron a esta charla, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, los esperamos el próximo mes también, en ya nuestra reunión más grande. Así que bueno, que tengan una feliz tarde. Doctor Serpa, muchísimas gracias. Doctor Hernández, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Ustedes también. Cuídense Muchas mucho. gracias, doctores. Thank you very much. Gracias a todos. Gracias por el tiempo. Gracias. Hasta pronto.